Hace un rato se jugó el Early Title Tuesday, este torneo de ajedrez Blitz Online de ritmo 3 minutos para cada jugador, más un segundo de incremento por jugada. Y en la octava ronda se enfrentaron nada más y nada menos que el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura y el gran maestro noruego y número 1 del ranking mundial, Magnus Carlsen. Lo que verás a continuación será una partida loquísima que ni los propios jugadores lograban entender. Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones final del evento. Prepárate entonces para ver y disfrutar de un juego loquísimo. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Hikaru Nakamura con E4. Responde Magnus Carlsen E6. Defensa francesa. D4. D5, E por D5, la variante del cambio. Esta variante siempre se consideró sosa, muy plana y poco ambiciosa, toda vez que se permite al alfil de C8 desarrollarse, cuando en cualquier otra variante contra la francesa, dicho alfil se mantiene encerrado tras su propia cadena de peones. Sin embargo, en el último tiempo, los maestros han notado, gracias a los motores de ajedrez, que la variante del cambio brinda buenas ideas a las blancas. Bueno, sigue esto con E por D5. Como ves, el alfil de casillas claras de las negras ya puede salir sin problemas. Caballo F3, caballo F6, alfil D3, impidiendo un alfil F5 al rival, alfil D6, dama E2, jaque. Y acá en el directo que transmitimos en la mañana, yo dije, se vienen unas tablas tremendamente aburridas, ¿verdad? Pero nada más alejado de la realidad. Esta partida arroja posiciones realmente loquísimas, imperdible. Así es que sigue adelante con este video. Continúa esto con dama E7, dama por E7 jaque, rey por E7. Las negras razonan que no es necesario un enroque toda vez que ya no hay damas en el tablero. Caballo C3, C6, enroque, torre E8, alfil G5, H6, cuestionando al alfil, torre a E1 jaque, alfil E6, alfil D2, rey F8. Las negras se enrocan artificialmente, caballo E5 con idea de continuar con F4, A6, F4, C5, F5. Un movimiento que permite a las negras resolver la posición. Mejor era caballo A4, tocando al peón de C5, pero también amenazando el incordiante movimiento caballo B6. Ok, pero se ha jugado F5 en la partida. Alfil C8, un movimiento algo dudoso, porque interfiere en el libre desarrollo y conexión de sus propias piezas, todas atascadas aún en la octava fila. Mejor era alfil D7, pensando en un próximo caballo C6 que además conectaría las torres. Pero bueno, alfil C8 lo hecho por Carlsen, Nakamura, alfil F4. Ahora bien, muy interesante acá hubiera sido jugar caballo por D5, entregando una pieza a cambio de dejar paralizadas a las negras. Luego de caballo por D5, caballo G6 jaque, jugada que fuerza F por G6, F por G6 jaque, alfil F4, alfil por F4, torre por E1, alfil D6 jaque intermedia, rey G8, torre por E1 y tenemos lo que dije antes. Las negras con pieza de más, sí, pero las blancas tienen piezas que realmente están participando, más 2 peones como compensación por la pieza. Además, las negras tienen aún 3 piezas paralizadas en el ala de dama. La ventaja blanca sería casi ganadora. Así que caballo por D5 era muy interesante acá, pero Nakamura se ha decantado por este movimiento alfil F4. Sigue la partida con torre D8, jugada que permite cuidar del alfil de D6. Caballo A4, C4, alfil E2, alfil por F5, tremendo error. Esto permite a las blancas la posibilidad de ejecutar una combinación ganadora. Y ya te explicaré cuál es. Sigue esto con caballo B6, atacando a la torre, torre A7, C3. Hikaru desaprovecha la oportunidad de rematar la partida. Eso se lograba con caballo de D7 jaque y la clave está en la caída del alfil de D6. Seguiría esto con alfil por D7, quitándose este alfil de la mirada
rayos X de la torre de F1, alfil por D6 jaque, rey G8, alfil C7, torre E8, torre por F6. Excelente jugada. Esto permite pensar en capturar el alfil en un par de jugadas más. Seguiría G por F6, alfil por B8, torre por B8, caballo por D7, amenazando a la torre y ejecutando indefectiblemente el movimiento caballo por F6 jaque a la siguiente. Y bueno, que tendríamos que las blancas estarían ganando gracias a contar con 2 piezas por la torre y en general una mucho mejor posición que la de su rival. Pero bueno, en la partida Nakamura juega C3, Carlsen alfil E6. El alfil se quita de la mirada vía rayos X de la torre de F1. Alfil por H6. Bonita jugada para desviar la protección del caballo de F6. Caballo E4. Un error difícil de captar a buenas y a primeras, pero hilando muy fino esto es error porque permite a las blancas jugar un alfil G4 que atacaría el defensor del peón de F7. Acá normal era jugar G por H6 con negras, seguido de torre por F6 y rey G7. Y de este modo el rey se quitaría de la mirada vía rayos X de la torre blanca. En fin, caballo E4 lo he hecho en la partida y ahora alfil F4. Las blancas en una posición así de difícil no dan con la mejor continuación. Acá, como dije, alfil G4 era la mejor jugada, atendido a que se amenaza alfil por E6 y el peón de F7 está clavado. Luego de rey G8 seguiría alfil por E6, F por E6 y caballo F7, amenazando a la torre. Torre E8 y torre por E4, seguido de caballo por D6, ganando. Sin duda era algo muy complejo de ver para humanos y más a estos ritmos blitz. En fin, alfil F4, caballo C6, caballo A4. Error de Nakamura. Aquí era menester jugar caballo por C6, B por C6 y alfil por C4. Y si peón por alfil, entonces torre por E4 y la cosa seguiría más o menos equilibrada. Pero caballo A4, Nakamura queda perdido, ¿verdad? Y ahora caballo por E5. La partida es un completo caos, y más para Carlsen que solo tiene 13 segundos en su reloj. Mejor era alfil por E5, seguido de D por E5, B5, caballo B6, torre B7, alfil E3, torre de B8 con idea de torre por B6 y las negras estarían ganando. Pero bueno, en la partida caballo por E5 y todo vuelve a la, comillas, normalidad. Sigue esto con D por E5, alfil C7, alfil E3, torre a A8, alfil F3, B5, caballo C5, caballo por C5, alfil por C5 jaque, rey G8, alfil D4, torre a B8, A3, A5, rey F2, B4, A por B4, A por B4, rey E3, B por C3, B por C3. La posición se ha calmado y ahora solo continúa una lucha de sentido común. Torre B3, torre A1, alfil B6, alfil por B6, torre por B6, torre FB1, lógicamente no hay que soltar el control o al menos la lucha por la columna abierta B. Torre de B8, torre por B6, torre por B6, torre A2, impidiendo que la torre negra caiga, aterrice, invada la segunda fila. Torre B1, rey D4, torre C1, H4, rey H7, torre A5, torre H1, alfil por D5, torre por H4 jaque, rey C5, alfil por D5, rey por D5, torre G4, torre A2, rey G6, torre F2, torre H4, torre F3, torre G4, G3, torre G5, torre E3, torre G4, E6, F por E6 jaque, torre por E6, rey F5, torre E5 jaque, rey F6, torre E3. Final de torres y 2 peones por bando. A Carlsen le quedan 4 segundos y a Nakamura 13. Sin embargo, recuerda que hay 1 segundo de incremento por jugada. Rey F5, torre F3 jaque, rey G6, rey E5, torre G5 jaque, rey E4, torre G4 jaque, rey D5, rey H5, torre 3, rey G5, rey E6, rey G6, rey E7,
torre G5, rey D6, torre G4, rey D5, rey H5, rey C6, rey G6, rey C5, rey H5, rey D5, rey G6. Las negras y las blancas logran contrarrestarse. Rey E5, rey G5, torre F3, rey G6, rey D6, rey G5, rey E6, rey G6, rey E5, rey G5, torre F7, rey G6, torre C7, torre por G3, torre por C4, torre 3 jaque, rey D6, rey F5, torre C5 jaque, rey F4, C4, G5, torre C7, torre D3 jaque, rey E6, G4, torre G7, G3, C5, torre C3, rey D6, rey F3, C6, G2, C7, torre por C7, rey por C7. Obviamente no, torre por C7 por G1 coronando dama y la negra deberían ganar la partida. O al menos hacer sufrir bastante a las blancas. Pero bueno, rey por C7, rey F2, torre F7 jaque, rey E2, torre G7, rey F2, torre F7 jaque, rey E2, torre G7, rey F2. Y es acá que ambos contendientes acuerdan las tablas. Tremenda partida, ¿verdad? Una locura total. Súper difícil de interpretar para ambos jugadores. Y bueno, para uno que lo ve desde fuera, aún con el módulo en la mano, igualmente. Y bueno, tabla de posiciones del Early Title Tuesday, abril 23 de 2024. Y el campeón ha sido Hikaru Nakamura, con 10 puntos. Segundo lugar, Alireza Firuze, es decir, dos jugadores que participaron en el reciente torneo de candidatos, participando ya en el Title Tuesday y obteniendo los primeros lugares. Tercer lugar, Alexander Grichuk, gran maestro ruso. Y Carlsen obtuvo el quinto lugar porque, bueno, entabló con Nakamura y luego perdió con Firuze, así es que imagínate. Y todo esto en un torneo donde hubo 738 jugadores. Espero hayas disfrutado esta partida al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.